Y hoy vamos a ver algo que, bueno, está relacionado con lo que se leyó en la primera de Pedro, dar razón de nuestra fe, de nuestra confianza. Y en el capítulo 1, por lo tanto, de Filipenses, pues vamos a leer desde el versículo 7, por ejemplo. Versículo 7, como me es justo sentir eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis irreprensibles o sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero, pues, que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Nos encontramos con la cuestión de que el apóstol quiere informar a la iglesia en Filipos. Esto es notable. La relación con los creyentes también lleva al apóstol a que su circunstancia sea conocida, porque no es una circunstancia personal, no es que él esté hablando de su vida como pueden hacer los narcisistas. El narcisismo es eso, fundamentalmente, oye, que lo tuyo es lo esencial, el mundo gira alrededor de tu circunstancia. Yo, mi circunstancia, mi atención a esto, mi asunto aquel, el mí. Pero el apóstol sabe también que la comunión requiere un nosotros, requiere una información suficiente. Y en este caso una información que se refiera al fundamento en el cual estamos todos puestos, porque ninguna circunstancia de cada uno de nosotros es ajena al cuerpo, al conjunto, a la comunidad. Por lo tanto, conviene tener en cuenta eso también. Y el apóstol menciona algo en un principio sorprendente, y es que sus prisiones, estaba preso el hombre, estaba allí, en Roma, pues habían sido un medio usado por el Señor para que la verdad del Evangelio alcanzase, se puede poner fama, preeminencia, pero fama estaría bien. Oye, la verdad del Evangelio es famosa en el pretorio y en el contexto donde el apóstol está allí en Roma. El pretorio es una referencia a como si se pudiera decir hoy el palacio de gobierno, más o menos. Aquí en España sería la Moncloa, un ejemplo, ¿no? Imaginaos que el apóstol está diciendo, oye, mis prisiones han sido un instrumento para que el Evangelio, lo que yo llevo, lo que yo anuncio, haya alcanzado una circunstancia de preeminencia. Oye, fama, que ahora se han enterado. ¿En dónde? Pues en la Moncloa o en el contexto del gobierno. Algo así sería, ¿no?
la idea. El pretorio significa eso, es el palacio donde estaba el emperador o el gobierno. Y eso es sorprendente, porque luego dice, de tal manera, esto es además, por lo que os comento, dice él, que mis prisiones han sido un instrumento de ánimo. Oye, que han cobrado ánimo los demás y ahora hablan con ánimo y con esperanza, en fin, como se tiene que hacer, hablan la palabra. Así lo dice él. Oye, que mis prisiones, lo que me ha sucedido, ha redundado más bien para que el progreso del Evangelio se lleve a cabo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o famosas en Cristo en todo el pretorio y en los demás lugares, y a todos los demás de aquel entorno. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué se da esta circunstancia? Esto es muy chocante, pero es también la experiencia. ¿Por qué existe temor para hablar de la palabra? Pues no nos extrañemos, porque hay una realidad. La palabra del Señor no es la palabra humana, no es algo de gloria humana, y estamos en una condición de confrontación. Y eso lo podemos percibir más o menos, pero eso existe. Sabemos que tenemos una palabra que no es una palabra de alegría para la gente. Fíjate, tenemos el Evangelio, pero sabemos que eso no es de alegría para la gente. El apóstol pone su ejemplo, que hay a veces situaciones en las que el testimonio de algún creyente, lo que le ocurre, es algo que incluso la sociedad lo recibe de una manera sorprendente. Hay muchos episodios en la historia, muchos. Yo me supongo que el triunfo, por ejemplo, de aquel profeta frente a los profetas de Baal, en el monte, cuando estaban todos los profetas de Baal, de la diosa allí también, bailando, haciendo todos sus ritos, un montón de ellos, ¿no? Cientos, y son vencidos por el profeta del Señor. Oye, eso impresiona. Como impresionó en Egipto el efecto poderoso de la acción de Moisés ante los magos y ante el propio faraón. Allí hay una expresión del poder de Dios que no sirve para nada luego. Es decir, los enemigos siguen siendo enemigos, pero aún los enemigos se sorprenden, tienen que reconocer. De Cristo se dice que incluso pues los propios judíos decían, oye, esto no es normal, lo hará por el diablo, lo hará por el Belcebú. El diablo, como también hace cosas de estas, pues las cosas están hechas, eso es evidente, algunas se pueden más o menos discutir, pero otras son indiscutibles. Este hombre estaba cojo y ahora no está, este era ciego y ahora ve, pues lo hará por Belcebú, lo hará por el diablo. Pero hay cosas sorprendentes, eso es así, y hay muchos episodios en la historia. Normalmente se suele poner como un momento tremendo para el inicio de la Reforma, cuando toda la dieta imperial están allí en Worms, el emperador, los poderosos del imperio, el imperio romano-germánico, ¿no? La corona de España, que ya también pertenecía allí a través de Carlos V. Carlos V era muy jovencillo, pero ya era el gran emperador, todo aquello poderosísimo, todo lo mejor de Europa, todos vestidos allí de gala. Y tú imagínate la imagen también, que aparece en medio un fraile
con la pinta de fraile. Y además que tampoco, luego fue brutote, pero en ese momento el Lutero tampoco tenía muy buena pinta. Y ante todo aquello, había sido ya excomulgado por el Papa. Habían algunos intentado fastidiarlo, también es verdad, eso es otro tema, ¿no? ¿Por qué está allí Lutero? Pues porque sus enemigos querían fastidiarlo, como diciendo, de aquí no se escapa. Y lo presentaron casi allí un poco a presión, un poco fuera de lugar, porque no tenía por qué discutirse ese tema allí, el tema de Lutero, ¿no? Y el emperador ni entendía de qué iba el asunto, solo entendía que lo habían excomulgado y que tenía que retractarse. Y el bueno del Lutero, pues ante todo aquello, le dicen, oye, retráctate y tal, y dijo que no. Aquello era lo más sorprendente del mundo, porque lo hace uno que no tenía ni pinta, en medio de todo el poder, y sencillamente dice, yo no me retracto. Que me demuestren, a ver si yo estoy equivocado con la escritura o con la razón, que me digan algo. Pero si no, yo, ¿cómo voy a estar en contra de mi conciencia? Y oye, aquello fue tremendo. Uno ve eso y eso impresiona. Y es evidente que impresionó a todos. A algunos que no podían evitar la ira de cómo aquel hombre se había mantenido firme, cuando pensaban que allí ya lo aplastaban. Y sus propios enemigos que lo ponen allí luego tienen que decir, ¿pero qué ha pasado aquí? En castellano se sabe que alguien dijo, ¡a la hoguera! En castellano, ¿no? Porque hay un cronista que lo menciona, allí no hablaban en castellano. Pero, ¿qué ocurre? Que son circunstancias muy peculiares. Y si nosotros ahora mismo estamos incluso imaginándola, ¿no es verdad que cobra ánimo nuestra comunidad? ¿No es verdad que nuestra alma se anima, se fortalece? Pues esto es así. Calvino tiene una cita sobre el particular muy notable que viene en complemento también de la que hemos comentado aquí sobre la derrota. Pero Calvino dice, en la victoria, en esos momentos de gente de nuestro pueblo, contemplamos la victoria del pueblo, de la comunidad. No hace falta que todos estemos allí en un sitio, pero el hecho de que alguno haya vencido, que haya sido fiel, y eso de una manera impresionante, porque eso ocurre. Otras veces eres fiel y ni se enteran. Te aplastan y has sido fidelísimo, pero en la cárcel y nadie se enteró. Bueno, pero en ese sentido es verdad que cuando alguien pues muestra fidelidad, no es que eso, como hemos dicho aquí tantas veces, acredite la verdad, pero también es un testimonio de la verdad. Y Calvino dice, esto es una manera de vernos todos en la persona que es fiel, porque se conserva ahí el Evangelio. Y nos vemos en el triunfo, porque el triunfo evidentemente no es de una persona, sino del conjunto. Pablo mismo lo está diciendo. Mirad, para que veáis que esta confirmación del Evangelio, esto funciona, vosotros sois colaboradores, pues sabed que eso que hacéis colaborando conmigo ha tenido aquí un fruto abundante en el pretorio, porque el Evangelio, la persona de Cristo, etcétera, ha sido anunciada, que seguramente en otras circunstancias no hubiera sido anunciada de la misma manera. Pero a través de mis prisiones esto ha resultado para que el Evangelio sea aquí conocido, por lo menos que se sepa de ese Evangelio, y esto ha sido algo impresionante. Nosotros podemos decir lo mismo en el ejemplo que hemos puesto aquí de la Comunidad de Sevilla, cuando uno de sus maestros pues fracasa, porque no aguantó la tortura de la Inquisición. Y ahí se vio también toda la comunidad. Esta es la clave del creyente, que nos vemos en la derrota de uno, todos derrotados. Aquí valientes no hay. En ese que ha caído hemos caído todos. Y sin embargo la verdad se ha mantenido, porque la verdad no depende de la fuerza de uno o de otro.
Pero también está la otra parte. Oye, cobramos ánimo cuando la verdad triunfa, cuando en algún lugar, pues oye, como esto que comento, a ver, que uno lo puede referir, hay crónicas sobre el asunto, pero uno se pone allí y ante ese poder mundial, como hoy, por ejemplo, imaginad que están todas las naciones allí para aplastar a una persona porque ha dicho unas cosas. Y esa persona allí, el hombre, no sabemos si estaría temblando, pero que tampoco tenía el hombre mucha pinta de allí de ser un campeón, con su, en fin, con su hábito de fraile agustino. Era un teólogo, era un doctor en teología, conocía, se había enfrentado al Papa, había quemado ya la bula de retractación que le habían mandado, había quemado el derecho canónico en público, pero todo eso, cuidado, llevado a cabo por él, pero no él solo, sino también algunos que estaban en su entorno. Y algunos de esos tampoco se aclaraban mucho, pero sin embargo veían que aquello era sorprendente, que aquello merecía la pena apoyarlo. De hecho, después de negarse a retractarse, como sabemos, en vez de matarlo, pues sus propios amigos, de donde él procedía, lo atrapan, lo cogen y se lo llevan más o menos secuestrado para que no lo mataran. O sea que a Lutero lo ayudan allí sus amigos, que algunos amigos de esos tampoco es que fueran muy creyentes. Pero todas estas cosas son valiosas. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros podemos decir, pues fíjate, eso pasó así, y cobrar ánimo porque se puede sacar la conclusión. ¿Y por qué ahora no? Pues si ese estaba solo allí, eran tres, y el otro era el imperio, y allí defendió la fe, y fíjate la que se formó luego, que es verdad que se formó una gorda de guerras y de todo, pero bueno, se formó. Y hoy, ¿por qué no? Y puede uno pensar y cobrar ánimo en ese sentido, ¿no? O hay episodios, ya digo, muy notables en los que podemos ver, y conviene, nuestra derrota, que hay un montón de ejemplos, momentos en el que la verdad del cristianismo es aplastada, que pierde la comunidad. Y allí está fulano, cetano, derrotados, le han dado hasta en el cielo la boca. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahí nosotros vemos nuestra derrota. Ahí el creyente dice, pues esa es mi carne, eso es lo que me pasaría a mí. Si la verdad se mantiene, no se mantiene por mí, como no se ha podido mantener por ese, que era incluso más fuertote que yo. Pero también, reitero, y es lo que quiero subrayar, está la otra parte. La alegría, la contemplación de episodios victoriosos, de episodios donde el Evangelio es, por lo menos, proclamado y la gente se asombra de lo que ocurre. Y ahí, se me viene ahora a la mente, uno muy notable, ¿no? Más o menos, luego se ha pintado con coloritos, pero de todos modos ocurrió, eso fue así. Y es que en Escocia, cuando se estaba implantando en las iglesias protestantes, de nuevo, la liturgia más o menos anglicana, se estaba imponiendo, que aquello fue un revulsivo para muchas iglesias, de decir, bueno, si tú quieres ese rito, tenlo tú, pero no lo impongas. Esa imposición del rito litúrgico, las vestimentas de los pastores, etcétera, el sacerdocio casi de la iglesia anglicana, eso se estaba intentando poner, ¿no? E imponer por un arzobispo. Y hay un momento determinado en el que en una iglesia, pues una viejita, al que le estaba allí hablando y que aquello se iba a implantar, se iba a poner, etcétera, aquella viejita le tiró un banco, una banqueta. Y eso fue ya lo que a todo el mundo le dijo, oye, pues esto es lo que hay que hacer, pero si estábamos deseando tirársela a nosotros. Bueno, pues una viejita le tiró la banqueta al que estaba hablando allí, al obispo, ¿no? Y a partir de ahí, eso fue algo que motivó a la gente. A lo mejor la viejita se la tiró cualquiera sabe por qué, ¿no? Pero esa banqueta salió por allí volando. Eso es real, ¿no? Y eso animó a la gente.
No solo a los de aquella congregación, seguro, porque si muchos estaban diciendo, pero este tío que nos está hablando, que ahora vamos a tener que aceptar aquí otra vez la ropa y otra vez la liturgia y otra vez que nos digan esto y que nos digan aquello. Pero si nuestra Iglesia es libre, si nosotros ya tenemos nuestra experiencia de gobernarnos, y a ese que estaba allí, pues a lo mejor la mayoría le hubiera gustado tirarle un banqueto, pues se lo tiró una viejita. Y así puede ponerse muchos ejemplos, de momentos clave donde alguien sale, alguien empieza, alguien dice lo que todo el mundo está deseando que se diga, pero nadie lo dice. Y el que uno dé el paso, luego los demás hacen que se vayan detrás de él. Eso es bueno. Eso es bueno, porque eso puede ocurrir en el mundo más carnal, los líderes, los capitanes, etcétera, pero también es una realidad del mundo cristiano, de la fe, donde la comunidad de la fe tiene estas circunstancias, como la del apóstol ahora aquí, que sus prisiones han redundado para fama del Evangelio allí en el pretorio. Y esto es así. Por lo tanto, esto es un valor que se nos da de tal manera que, así como los que fracasan y nosotros los vemos, ponemos en ese fracaso de ellos nuestro fracaso, también es verdad que es legítimo, porque somos un cuerpo y de eso hemos hablado. Oye, sois colaboradores conmigo del Evangelio, participantes, estáis aquí. Pues ahora sabed que eso, en lo que también vosotros estáis involucrados, ha repercutido para que esto que yo anuncio, que es el Evangelio vuestro, oye, pues aquí en el pretorio, en lo más céntrico, en lo más importante de Roma, haya sido anunciado y alcance notoriedad. Y podríamos pensarlo pues también en muchos episodios, reitero, a lo largo de la historia. Así que en la derrota de algunos somos derrotados, pero también en la victoria de algunos somos victoriosos. Y eso anima. Y eso es un elemento de cobrar ánimo, dice. Y así tienen ánimo para anunciar la palabra. Y ya dije que esto es sorprendente, esto es algo chocante. Pero si nos miramos a nosotros mismos, tendremos que reconocer, pues sí, es chocante, pero es la verdad. Es la verdad. Y sobre esto hay mucha confusión luego en las iglesias, como si cada uno tuviera que salir por la calle dando gritos o diciendo algo, campañas de evangelización, cosas de ese tipo, que son rarísimas, Eso hay que tener en cuenta. Alguien puede hacer algo y, bueno, tampoco estaría muy mal, pero muy bien tampoco. Esas cosas no demuestran que se conozca muy bien el Evangelio, la verdad es esa, ¿no? Campañas de evangelización, ¿dónde hay en la Escritura alguna campaña de evangelización? Están los pastores, los que tienen que predicar, haciendo esto, haciendo aquello. Luego eso tiene unos resultados, pero campañas de evangelización, ¿dónde hay? En ninguna parte. Es que eso es asombroso, ¿no? O sea que, pero bueno, son inventos que se han ido haciendo, a veces por no conocer algo evidente. Los ejemplos siempre son relativos. Yo he puesto aquí el ejemplo que es válido, en el sentido más o menos así general, ¿no? De que el Evangelio, la propia palabra, es lo que se llevaba como noticia cuando una ciudad había sido liberada, cuando ganaban los de la ciudad. Los nuestros han ganado, y esa era la buena noticia. Y esto también lo hemos comentado, esto era algo que no tenía que ver con que ahora la ciudad decidiera si aceptaba aquello o no. Oye, es que había ganado el ejército. Bueno, pues si ha ganado te han liberado. Que no hubiera ganado, pues te daban. Y eso no dependía de que tú ahora decidieras si el otro ejército venía o no venía. Esas decisiones no existen. Te daban o no te daban. Pero, por otra parte, no confundamos las cosas, porque si nosotros nos ponemos en la imaginación, un poco en el plano, ¿no?, de vernos delante de una ciudad atemorizada,
que no era el caso, ¿eh? En el caso del Evangelio la gente no está atemorizada hasta que tú le llevas el Evangelio. La gente está feliz y cantando y tendrán los problemas que tengan. A lo mejor uno está atemorizado, pero no por Dios, sino por las cosas de la vida. Si tú dices, oye, mira, ante una ciudad llena de terror, todos allí asustados, vas tú y le dices, que sois libres, que habéis sido liberados, que el ejército ha ganado. Pues entonces uno dice, ¿a mí me reciben allí con aplausos? Vamos, ocurría, no es broma. Es que a los que llevaban esa buena noticia le daban regalos también. Pero uno puede imaginar, oye, si yo le digo a la sociedad que está atemorizada, que está metida en el infierno, que está ahí tan mal, ahí no hay nadie que esté contento, todos asustados a ver qué ha pasado en el campo de batalla. Y ahora vengo yo y le digo, vosotros sois libres, vosotros sois, vamos, Dios os ama, aquí está la libertad. Uno puede sacar la conclusión, oye, a mí me reciben allí con un abrazo, vamos, me abren las puertas, me ponen flores, me pasan con una procesión, me dan regalos, ponen allí mi nombre en la ciudad, en fin, como los santos. Me ponen un santuario, vamos, dentro de poco. Sin embargo, eso no ocurre. Y la sensación que uno puede tener cuando habla es una sensación peculiar, porque sabe que el que está recibiendo esa palabra, hombre, excepto que sean hermanos, ¿no?, que sean gente de la Iglesia, y según qué doctrina enseñes, tampoco, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero cuando tú planteas esto, tú dices, a mí no me reciben con los brazos abiertos, a mí me apedrean, ¿Por qué? Pues el ejemplo ahí del Evangelio, la buena noticia, quiebra, es decir, es un ejemplo que no vale para todo, por una razón. Si queremos usar el símil, es que nosotros vamos a la ciudad como mensajeros de la buena noticia que ha ganado el que la ciudad pensaba que no debería ganar. Es que nosotros anunciamos la buena noticia de la victoria de Cristo. Y eso no es recibido, porque se está en enemistad. Entonces, el ejemplo podría cambiar ahora. Imaginad nosotros que tenemos que ir a la ciudad y somos los encargados de decirle la buena noticia: los vuestros han perdido, ha ganado el mío. Y ahora, dentro de poco, viene a reclamar sus derechos, porque él ha ganado. Y él tiene dominio y señorío sobre todos vosotros. Y yo soy un portavoz suyo. Yo soy el que anuncia esa buena noticia. Ya cambia la imagen, ¿eh? Allí no nos hacen un santuario, no nos dan un regalo, allí nos pueden matar. Que es lo que muchas veces ha ocurrido con los mensajeros, que los han matado. Oye, ¿por qué han perseguido a los que han anunciado el Evangelio? ¿Cuántos han muerto? Yo he puesto el ejemplo más de una vez, cuando en Ginebra, cuando estaba Calvino y se organizó allí la Academia de Ginebra para preparar a pastores, que es interesante, los preparaban unos 3 años más o menos, pero sin plantear ninguna titulación. Eso es sorprendente. O sea, que tú allí no sacabas el título, mientras que otras universidades, otras academias, te daban titulación académica, te daban un diploma, es decir, que tú salías con un cierto prestigio académico. En la de Ginebra no se planteó eso así. Tú salías como un siervo, como un pastor, pero el título era lo de menos, el título académico. De hecho, no lo daba. La Academia de Ginebra no dio títulos académicos. Luego ya cuando se transforma en universidad, eso es otra cosa, al cabo de mucho tiempo. Pero en aquel momento no. ¿Y qué ocurría? Pues que el planteamiento era sorprendente. Era sorprendente.
Y yo lo he puesto esto por una razón, porque había dos mujeres en este caso, la reina de Navarra y su concuñada, que habían previsto dejar dineros pues para cubrir las necesidades de esos pastores, pero que eran las necesidades de sus viudas. O sea que se asumía ya que muchos de ellos morían. Esto es sorprendente, pero esto es muy notable. O sea que allí iban a prepararse pastores que los enviaban a iglesias, que no iban por su cuenta, que las iglesias los apoyaban, los grupos, muchos de ellos clandestinos, muchos de ellos de Francia, pues llevaban allí a los que veían que tenían vocación para que se preparasen, y al cabo de 2 o 3 años estos volvían a sus iglesias, era lo normal, Difícilmente, entre paréntesis, habría algún pastor en la universidad, en la Academia de Ginebra, que no lo quisieran en ninguna iglesia. Eso no existía nunca, porque para que allí se actuara, muchas iglesias querían a esos pastores, muchas. De hecho, se los quitarían de las manos. Eso es lo que hay, El mecanismo al revés, eso no existía. Pero el dato es este. La mayoría se pensaba que iban a morir. Y de tal manera que estas buenas mujeres prevén tener una ayuda económica, una especie de bolsa económica para ayudar a las viudas. O sea que vaya tela como estaba el asunto. Tú vas, ¿a dónde te vas? Pues mira, me voy a la Academia de Ginebra, ya a estudiar 3 años más o menos. Y, ¡ay, qué bien, qué bien! Y la mujer diría, qué bien, nada más que en cuanto regrese, a ver el tiempo que lo tengo más. Mientras que esté allí en la academia, esos 3 años los tengo, lejos, pero lo tengo. Pero luego, cuando regrese aquí a este sitio, casi todos han muerto. Y esa es la realidad. Pero eso que comento, ¿nos quita o nos da ánimo? Para el creyente eso es animoso. Para el creyente esto es una buena noticia. Esto es una cosa gloriosa del Evangelio. Estos son frutos gloriosos que tienen los que así actuaron y murieron, o quizá alguno no murió, vivió bastantes años, pero muchos de ellos que murieron, que ni siquiera sabemos los nombres, esos que hicieron eso, que asombraron al contexto de sus días, porque esto es algo muy importante, ¿o no lo es? Si nosotros tuviéramos esa situación ahora y pudiéramos hablar de ella, un poco desde fuera, simplemente viendo esa situación. Mira, en tal sitio hay una academia donde preparan pastores, esos pastores han sido enviados por los grupos clandestinos de distintos sitios y ahora cuando ya lleven unos 3 años los envían para allá y a la mayoría los matan, tú. Porque tienen que anunciar ¿qué? Oye, pues tienen que anunciar la buena noticia de la salvación. Que ellos no estaban anunciando ninguna doctrina política, ni ninguna doctrina filosófica, ni ninguna doctrina rara. Estaban anunciando el Evangelio, la buena nueva de la salvación. ¿Por qué los mataban? Pues aquí vuelve otra vez la otra cara del ejemplo, porque es como si nosotros tuviéramos que ir a la ciudad y decirle no que han ganado ellos, sino que ha ganado el nuestro, que en esa batalla ha ganado el nuestro. Y si tú empiezas a enseñar ese evangelio, es locura total, es la locura para la razón humana, es la piedra de tropiezo para el judaísmo. Y tú ahora le explicas, y tú ahora empiezas a dar razón de tu fe. Y a ver qué pasa, porque tú ahora tienes que explicar que ese ha vencido, pero muriendo en la cruz. O sea que su victoria es una victoria que tú tienes que anunciar del Mesías crucificado. Y esa gente te dirá, tú no estás bien de la cabeza. ¿Cómo que ha vencido ese?
A ese lo hemos vencido nosotros. No, es que resucitó. Y ahora, y lo dirá el apóstol más adelante, y ahora toda rodilla se tiene que doblar ante Él y confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pues ya te matan. Te matan por dos cosas. Porque le dices que la ciudad ya no es suya, que es del Señor. Y te matan porque dices, tú estás mahara. ¿Cómo va a ser esto verdad? Tú tráeme una épica griega, una épica romana, tráeme la victoria de Troya, tráeme la victoria de fulano, de cetano, los grandes campeones de la fe, que es verdad que algunos murieron, pero no veas el triunfo y la gloria que tienen con los dioses, pero ¿me vas a traer a este desechado por los hombres? Pues sí, y es que no tengo otra palabra de verdad que traerte. Por lo tanto, esa palabra de verdad es una palabra muy dificultosa. Y por eso a nosotros no nos debe extrañar el propio término que usa el apóstol. Resulta que con mis prisiones han cobrado ánimo y ahora se atreven mucho más a hablar la palabra, se atreven. ¿Por qué? Pues porque están hablando una palabra verdadera. Luego ya miraremos, hoy no va a dar tiempo, cómo había algunos que incluso sin ser fieles podían explicar ese evangelio de esa manera, los que predicaban la cruz para fastidiar al apóstol. Eso no es lo mismo que predicar una falsa cruz. Eso es otro tema que miraremos, si Dios quiere, el próximo domingo seguramente. Pero el caso es, ahora estos se atreven. ¿Y no sería normal que no tuvieran que atreverse? ¿Que fuese lo más normal? No. Si comprendemos la fe, no es así. Y el gran problema es que en el mundo cristiano no se ha comprendido la fe. No se ha comprendido. Se ha pensado que uno va allí a la ciudad y que te reciben con los brazos abiertos y que te hacen un santuario y te dan regalos. ¿Por qué? Porque has llevado una palabra conforme a sus criterios. Y al final le estás diciendo que ellos son los señores que han vencido. Pero si nosotros le llevamos el Evangelio del Redentor, pues no podemos esperar, fijaos, aceptación. No podemos esperarla. Tampoco amargarnos y decir, oye, que hemos anunciado el Evangelio y uno ha creído. Ese no puede ser, porque no va a creer nadie. Hombre, no va a creer nadie, pues claro que no, en principio. Pero también sabemos, por ese poder del Evangelio, habrá gente que en la ciudad digan, pues ese es el mío, porque ahora algo ha pasado en mí que comprendo que el que ha vencido, ese es el que ha tomado mi nombre. Por lo tanto, yo he estado allí en ese campo de batalla, él ha llevado mi nombre, ha llevado allí mi lista, yo estaba con él y él ha vencido y lo que él ha logrado, porque eso me lo dice él, lo que él ha logrado no lo ha logrado para él porque no lo necesita. Él lo ha logrado para mí. Y ahora resulta que yo tengo su triunfo. Y que cuando confieso su triunfo, estoy confesando mi triunfo. Y los enemigos confesarán su triunfo con la rodilla doblada, pero de juicio y de condenación. Cuando él quebranta a sus enemigos como uno que lleva una barra de hierro a los cacharros de alfarero. Esta es la realidad. Esto es lo que tenemos. Y esto que tenemos nos da, fíjate, la alegría que dice el apóstol de que con mis prisiones esto se ha movido, pero por otra parte reconocer que eso se mueve en contra de todos los procesos racionales.
porque no es normal en un plano natural que uno, al anunciar una cosa así, tuviera que tener temor o que tuviera que tener precaución y que solo con algunas circunstancias eso se rompiera y se diera el paso de salir adelante. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos en un contexto de confrontación y no nos debe extrañar. Por eso cuando en las iglesias a veces se dice, bueno, vamos a salir mañana todos a evangelizar. Pero bueno, ¿de verdad alguien está entendiendo qué significa eso? Eso vendrá o no vendrá, habrá circunstancias, hay gente que tiene el deber de comunicar eso, según cómo. Hemos leído antes en la carta de Pedro ese texto tan reconocido. Oye, tú ten plena conciencia de lo que tú crees y cuando sea el caso, explícalo, razónalo, pero no te pases. Ese razonamiento no lo va a aceptar la gente. Nosotros podemos explicar nuestra fe, pero ¿vamos a ser tan tontos de imaginar que esa fe va a ser comprendida? Pues claro que no. Esa fe no va a ser comprendida. Empecemos por ahí. Entonces, no digo nada de ella cuando se tercie, cuando sea el momento, con toda templanza. Y eso sí, sabiendo, mira, cada uno en los límites, porque vamos creciendo, pues mira, yo creo en esto, pero no asumamos que eso va a ser, bueno, el gran aplauso que vamos a recibir de todos. Tampoco nos pasemos y digamos burradas para que la gente nos escupa. Oye, porque también lo dice Pedro, hijo, si tú dices una burrada y te escupen, ¿qué querías? Tú eres un tonto, eres un insensato, un mal vecino, un iracundo, y te desprecian, pues ¿qué quieres? Y dice Pedro, no se trata de eso, haciendo el bien. Es decir, sin ser una persona de esa clase. Ahora tú das razón de tus convicciones, y eso de una manera natural, tranquilita, sin aspavientos, pero sabiendo algo que el apóstol ya lo explica tantas veces. Mira, nosotros anunciamos el Evangelio. No lo anunciamos, que ya eso lo veremos en otro momento, como otros que medran, es decir, que cogen dinero, que cogen beneficios, los que sean, falsificando la palabra de Dios, que lo hacen para su provecho. No somos como esos, por lo tanto, ya había gente en ese momento que predicaban la palabra de Dios, el Evangelio, para sacar provecho. De eso hay abundancia. Pero nosotros anunciamos un Evangelio, dice Pablo, que sabemos que es un Evangelio oculto, un Evangelio que no está clarificado, un Evangelio que no está como algo que tú lleves con una bandera y que todo el mundo sepa esa bandera de qué va. Porque el Evangelio está oculto. En los que se pierden, la verdad del Evangelio es una realidad oculta. Y dice Pablo, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la verdad. Esa es la condición con la cual nos encontramos. Y esa es la condición en la cual todos nacemos. Nosotros no podemos esperar que esa condición desaparezca. ¿Y qué ha ocurrido? Y termino, pues hombre, lo elemental, que muchos lo que hacen es anunciar un evangelio que sea conforme a la persona que lo recibe, que entre en sus mecanismos mentales, que se encuentre esa persona satisfecho con lo que le dicen. Al final ha vencido él, su ciudad, sus ideas. Pero si tú vas con un evangelio en el cual te dicen, no, mira, este murió por causa de que estás muerto.
porque si no, no hubiera tenido necesidad de morir. Por lo tanto, yo no te vengo a anunciar tu vida, no te vengo a anunciar tu victoria y tu gloria, tus razonamientos, tu religiosidad, tu moral. Yo no vengo a anunciarte eso, yo vengo a anunciarte la derrota absoluta de toda tu gloria. No hay nada, no tienes nada que ofrecer. Y ahora yo vengo a anunciarte que este que ha muerto tiene un pueblo, y el pueblo lo tiene en todas partes. Y por eso yo tengo el deber de ir anunciando estas virtudes y excelencias del Redentor, porque sé que está oscurecido el entendimiento de los incrédulos, pero también sé, y lo dirá luego el apóstol más adelante, que hay gente que cuando escuchen esta palabra serán renacidos por ella. Y esta palabra se convertirá en ese momento en un instrumento de poder, con lo cual sus ojos serán abiertos y dirán: ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Porque la propia palabra que reciben es la palabra del testimonio que luego ellos expresan. Como esta palabra de testimonio que yo te llevo no es una palabra que yo he oído o que yo he copiado, es la palabra que en mí ha existido con poder y ahora te la anuncio o te la explico, pero sé que sin el poder de Dios esa explicación nunca podrá ser ni siquiera entendida. Y que así como a Cristo lo crucificaron, esta palabra que yo te llevo, tú la crucificarás siempre. Tú la desecharás. Tú puedes ser del campo humanista de la ley, del derecho romano, o puedes ser del campo de la religiosidad, del sentimiento, de la mística, como los judíos, que tenían grupos diversos, y para todo había. Puede ser de los dos sitios. Pero esto que yo te anuncio, lo mismo que ellos lo crucificaron y lo desecharon, lo tuvieron por algo que tenía que ser eliminado, tú harás lo mismo, porque ese es nuestro corazón. Y por lo tanto me dirás: entonces tú, ¿por qué anuncias el Evangelio? Si es una cosa así, porque es un Evangelio que tiene poder. Y así como a mí me ha cambiado, también a los que tienen que oír, a los que tienen que recibirlo, a los que tienen que ser todavía incluidos en la familia, a esos este Evangelio será poder de Dios para salvación. A uno será olor de muerte, pero a otro será olor de vida para vida. Pero nunca porque la encuentre. Este Evangelio nunca va a encontrar a la ciudad favorable, nunca. Y si alguien pretende fabricar un evangelio para que lo reciban, es un falso evangelio. Aquí eso lo hemos dicho tantísimas veces. Pues nos quedamos hoy con esta reflexión viendo la bondad de nuestro Redentor, que también nos da ánimo con las circunstancias y que en ese momento de triunfo está la persona o el grupo que sea, pero también está la comunidad. Que aquella viejita que le lanzó el taburete al obispo era parte de nosotros. Ese es el dato. Y que aquel otro que salió de la Inquisición acobardado y hecho polvo, derrotado, también era el nuestro. Allí estaba nuestra derrota, y en la viejita que lanza el taburete, o en el Lutero que ante aquella impresionante manifestación de gente y de gloria y poder humano dijo: pues no me retracto, no, dijo simplemente no, ese no que tiene guasa porque te pueden liquidar con él, pero no le importaba mucho. O esos pastores que, preparados en la Academia de Ginebra, luego iban sabiendo que quizá no tuvieran mucho tiempo ni siquiera de estar con su familia, es decir, que los mataban,
Pues todo eso es un ánimo. Y hoy podemos decir, pues mira, nosotros escuchando estas cosas cobramos ánimo para hablar la palabra. ¿Y cómo? Pues como debe ser hablada, como tiene que ser anunciada. Una palabra, un evangelio, que no te dan premios, sino que te tiran piedras. Como el apóstol en tantas circunstancias, sus colaboradores, y eso es lo que hay. Pero por eso dejamos de anunciarlo o nos olvidamos del peso que supone la confrontación de esa verdad, porque eso es una confrontación y eso es pesado humanamente, eso es algo que mentalmente tiene su coste, porque tú sabes que estás hablando una verdad, que tú la conoces, pero que esa verdad no es comprendida. Y hay de nosotros si nos ponemos a argumentar con sus herramientas para que la comprendan y la reciban. Eso ya es un evangelio humano. Eso es lo que ha ocurrido en el mundo cristiano en general y en mucho del mundo evangélico. Se ha cambiado la verdad para que en vez de ser escándalo, para que en vez de ser la cruz a la cual volverían a enviar al Cristo que tú anuncias, los judíos y los griegos, en vez de eso que sea aceptado por judíos y griegos. No, nosotros sabemos que judíos y griegos lo recibirán porque serán transformados ellos, no porque se transforma Cristo. Y Él es delante del que se doblará toda rodilla, de todos. Y confesarán que Jesús es el Mesías para gloria de Dios Padre. Y eso que anunciamos, lo tenemos que anunciar sabiendo que es poder de Dios, pero sabiendo también que se enfrentará a todos los poderes que hay en el mundo, en la carne, en el razonamiento. Todo aquello que a Cristo lo llevó a la cruz es lo que todavía está ahí y que lo volverá a crucificar. Y en medio de eso llevamos a Cristo. Llevamos al Cristo que va a ser de nuevo crucificado, no esperemos otra cosa, pero también llevamos al Cristo, y esta es nuestra alegría, y lo dirá el apóstol más adelante, por causa de los escogidos, llevamos al Cristo que recibirán, que lo verán como aquel que ha llevado su nombre. Verán su nombre, no en la filosofía, no en la religión, verán su nombre, su persona, en el Cristo, en el Cristo resucitado. Y para esos es la gloria, y para eso es el bien, para eso es el anuncio, y para eso es el triunfo. Y ese es el triunfo que anunciamos, un evangelio poderoso. Pero no seamos tontos, sabemos que eso se da en un medio de opresión y que hablar en medio de ese contexto requiere saber lo que tenemos, saber que tampoco tenemos que irlo proclamando por ahí, pegando saltos por la calle, porque eso tiene sus circunstancias, y el Señor manifestará su gracia con nosotros, abriendo o no abriendo puertas. Si el apóstol, el gran apóstol dice, orad por mí para que me sea dada palabra, para que yo con denuedo pueda hablar, orad para que se abran puertas. Si eso lo hace Él, nosotros no vamos a ser tan listos. Cuando el Señor quiera, hablará a su pueblo. Cuando el Señor quiera, se abrirán las puertas. Y nosotros estamos ahí como receptores de esa verdad, pero que es una verdad contracorriente, que es una verdad contraria a las verdades humanas. Y nosotros no tenemos problemas con eso. Lo sabemos, lo asumimos, y eso nos hace más que vencedores. Y también nos hace vernos con los que han sido derrotados en nuestra comunidad, porque esta comunidad también tendrá esa faceta. Se nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que también suframos con Él y que llevemos su vituperio. Amén.